28 comenzamos El Poder en la Mira. Hay mucha información política que desarrollar con nuestro compañero Fernando Marcelo. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes para ti y para todos los televidentes de 24 horas, edición mediodía. Arrancamos El Poder en la Mira hablando de Kenji Fujimori, porque hoy el Poder Judicial ya ha tomado una decisión sobre la situación legal del excongresista de Fuerza Popular, que, como recordemos, tenía una sentencia en primera instancia de 4 años y 6 meses de cárcel efectiva por el caso denominado Mamani Videos. Tanto Kenji Fujimori en ese momento como la Fiscalía apelaron a esta decisión y esto fue a la Corte Suprema, que el día de hoy ya ha tomado una postura y ha decidido. ¿Qué es lo que, se ha revisado y finalmente se ha tomado como decisión? Bueno, se mantiene la prisión de 4 años y 6 meses, pero se cambia de prisión efectiva a prisión suspendida. Esto quiere decir que Kenji Fujimori y los excongresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez no van a ir a prisión, van a seguir en libertad, pero ojo que van a tener que cumplir con algunas disposiciones que ha dado la Corte Suprema. Vamos a escuchar, Paola, ¿qué te parece el momento exacto de la lectura de sentencia y luego comentamos los detalles? Revocaron la aludida sentencia en cuanto a la efectividad de la pena impuesta a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Weider, reformando, les aplicara 4 años y 6 meses de privación de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 4 años. Como tal, de acuerdo con el artículo 58 del Código Penal, establecieron las siguientes reglas de conducta: prohibición de ausentarse del lugar donde residen sin autorización del órgano jurisdiccional competente, prohibición de portar armas o cometer nuevos delitos o causar disturbios o destrozos a los recursos naturales o patrimoniales. Bien, además de estas disposiciones, se está imponiendo una reparación civil, Paola, de 500.000 soles que va a tener que cancelar Kenji Fujimori y además va a tener que cumplir con un voluntariado. Ojo con esto adicional, 18 meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Claro, Kenji Fujimori, ya ha dicho en varias oportunidades que no tiene interés en regresar a la política, que ya no está, interesado en esto, pero de todas formas es más de un año en el que no va a poder participar ni ejercer ningún cargo público. Y va a tener que cumplir unas reglas de conducta, no se puede ausentar de su domicilio sin autorización y debe acudir cada 3 meses a comparecer, ¿cierto? Correcto, Paola. Son algunas de las disposiciones que se han establecido en esta prisión suspendida para Kenji Fujimori, que se ha favorecido, hay que decirlo, de un decreto legislativo que emitió en noviembre del año pasado el gobierno de Dina Boluarte, Paola. Se salvó de ir a prisión. Se salvó de ir a prisión. Vamos a explicar en cortito lo que dice este decreto, el 1585, que cambia el Código Penal. Hasta noviembre del año pasado, un juez podía suspender la pena siempre que esta, por ejemplo, no sea mayor a 4 años. Esto se varió para que sea a 5. Entonces, de esta forma, Kenji Fujimori se ha visto beneficiado con este decreto legislativo. Nosotros consultamos al abogado penalista Andy Carrión y esto fue lo que nos dijo sobre este beneficio que obtuvo Kenji Fujimori gracias a este decreto. Escuchemos. Han cambiado el sentido de la efectividad a una pena suspendida. Ello se debe al decreto legislativo que emitió en su oportunidad Dina Boluarte con el Ejecutivo, respecto a que ahora la pena suspendida puede implementarse si es que esta no supere el umbral de los 5 años, con lo cual en el caso de Kenji Fujimori, al ser una pena menor a los 5 años, pues entonces es procedente aplicar una pena suspendida, con lo cual no iría definitivamente a prisión. Y si estas reglas de conducta no son cumplidas a cabalidad por los condenados, pues en la propia resolución se señala que podrán cumplir en ese supuesto una pena ya efectiva y tendrían que ir a prisión ante el incumplimiento. Va a tener que estar muy atento, Paola, el señor Kenji Fujimori, el excongresista, para cumplir estas disposiciones, porque como ya lo decía Andy Carrión, basta que incumpla una y se revoca esta decisión y podría terminar en prisión. A la cárcel. Correcto, ¿no? Entonces, pero parece... Se favoreció con ese decreto legislativo del Ejecutivo. Así es, Paola, pero parece, que Kenji Fujimori quiere, a como dé lugar, anular esta sentencia
digamos que le ha impuesto la Corte Suprema. Su abogado, el abogado de la familia Fujimori, el doctor Elio Riera, ha anunciado que podrían interponer incluso un habeas corpus. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Vamos a continuar en la vía constitucional con el juzgado constitucional, pidiendo la nulidad de todo, en atención y en aplicación del habeas corpus respectivo por una falta de motivación, por una motivación aparente, es decir, porque se ha forzado una sentencia a entender de la defensa para condenar a una persona y eventualmente lograremos la absolución o la nulidad. Y eso que la Fiscalía, Fernando, estaba pidiendo 6 años. Correcto, sí, estaba pidiendo 6 años. Finalmente la Corte Suprema ha dicho que van a ser solo 4 años y 6 meses, pero suspendida. Claro, el doctor Riera dice, ya se agotó la vía penal, ya no hay dónde más apelar. Nos vamos ahora por la vía constitucional. Incluso esto podría terminar en el Tribunal Constitucional. Seguramente en los próximos días, el doctor Riera lo ha dicho, van a presentar un habeas corpus para buscar anular a como dé lugar esta decisión de la Corte, Paola. Y justo vemos en la imagen, ¿no? A Keiko Fujimori. Habría perjudicado muchísimo, creo yo, a Keiko Fujimori si Kenji hubiese ido a prisión. Porque la intención de Keiko es presentarse nuevamente a las elecciones. Y esto traería pues el recuerdo de lo que pasó en el año 2018, cuando, digamos, varios sectores políticos coincidían en que fue la propia Keiko Fujimori quien habría mandado a Moisés Mamani a grabar a su hermano Kenji Fujimori. Y esto ocasionó incluso el desafuero del propio o del entonces congresista de la República. Así que políticamente, coincido, le habría perjudicado bastante en sus aspiraciones para el año 2026. Vamos a seguir tratando algunos temas políticos en El Poder en la Mira y hablando del Congreso de la República.